niños, hermanas, problemas en la familia y asuntos de trabajo, vamos a orar, siempre confiando y creyendo que para Dios no hay nada imposible. ¿Lo cree usted? Levante sus manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta mañana de traernos para estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por esta bendición. Y ahora en el nombre de Jesús presentamos delante de ti estas necesidades de tu pueblo que han traído angustias, tribulaciones, Señor. Te pedimos por cada uno de los que están enfermos, que están graves, Señor. Pon tus manos sobre ellos y sánales, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, sabiendo y conociendo que nada es imposible para ti. También abre fuentes de trabajo, Señor, para que pueda llevar el alimento, el vestido, el techo, Señor. Visita los hogares y lleva ahí la armonía, la paz, pero sobre todo revela la salvación y la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Ahora háblanos a todos a través de tu palabra. Guíanos, perfecciónanos para toda buena obra y envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, y leemos el verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén.
Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Algo que aquí nos enseña la Escritura es que la religión jamás nunca va a estar de acuerdo con la verdad de Dios. Pareciera contradictorio lo que estoy diciendo, pero eso es una verdad, hermano, que lo hemos visto hasta el día de hoy. Este capítulo 12, hermanos, nos muestra cómo Jesús se enfrentó ese conflicto, hermanos, de índole religioso. Y algo que debemos de poner aquí, hermanos, que estas dos partes, en la cual pues estaba este conflicto religioso, de índole religioso, lo que es nuestro Señor Jesucristo, y los líderes, hermanos judíos, religiosos, eran que, hermanos, se sometían o eran obedientes a la ley de Dios. Sin embargo, hermanos, se creó este conflicto y obviamente, hermanos, ese conflicto vino a ser generado por la interpretación que se hacía, hermanos, de la ley. Y esto siempre ha sido hasta el día de hoy, aún dentro de las filas de la iglesia evangélica. Para aquellos pues, hermanos, que muchas veces se preguntan qué es lo que está pasando, por qué dentro de la iglesia evangélica, donde se predica, hermanos, el amor de Dios, y que en común acuerdo, hermanos, pues se cree que Jesús murió por nuestros pecados, que la salvación es gratuita y que además de la salvación, que es el perdón de pecados, tenemos la promesa de la vida eterna. Sin embargo, hermanos, en la doctrina, en los principios de Dios, es donde hay una serie, hermanos, de desacuerdos que vienen a crear conflictos, divisiones, como la que aquí Jesús precisamente enfrentó con respecto, hermanos, a la ley. Ahora, hermanos, y aquí donde poco a poco uno se le viene aclarando el asunto, que por qué se crean esos conflictos, esos desacuerdos, con respecto a los judíos, hermanos, en cuanto a la ley, pues se basaban más en la interpretación y en las tradiciones establecidas por los sabios judíos. Así eran, hermanos, llamados los escribas, los hermanos consejeros o los maestros judíos, sabios, y ellos habían, hermanos, elaborado más de 60 interpretaciones con respecto, hermanos, a la ley de Dios. Sin embargo, Jesús, como lo vemos aquí, se basó y se basaba siempre en el espíritu de la ley, es decir, en la verdad, en el propósito de la ley. Ahí está plasmado, hermano, ese conflicto, esos desacuerdos doctrinales, y que nosotros somos llamados precisamente a estar en esa verdad de Dios, como se mantuvo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que vemos en Jesús no es una interpretación personal de cómo honrar a Dios, sino la interpretación real
del espíritu, hermanos, de la ley, es decir, el propósito de la ley, la finalidad de la ley. ¿Por qué fue creada la ley? ¿Qué propósito tenía la ley? Sin embargo, los judíos lo que hicieron fue darle una interpretación sobre la ley. Y de ahí, hermano, un sinnúmero de interpretaciones, y que Jesús los enfrentó cada vez, hermanos, que entraban en discusión con respecto a la ley. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando la ley habla sobre el joven, el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, hermanos, dice ahí, la ley, que el hijo tiene que honrar al padre y a la madre. Honra a tus padres. Y dice la escritura, tendrás, ¿qué? Largura de vida. Pero los sabios vienen y sobre la ley le añadieron otras interpretaciones, la cual Jesús les denunció. Y era que, hermanos, que bastaba que el joven fuera a dejar, hermano, una ofrenda a Dios, y que de ahí pues recibiría, hermano, el perdón por haber violado la ley con respecto a sus padres. Y Jesús, hermano, los enfrentó y les dijo de que eran hipócritas, porque no dejaban a los jóvenes que practicaran precisamente el amor, el respeto a sus padres. Que eso era la ley. La ley, hermano, era que los hijos honraran a sus padres, no importando el concepto que usted puede tener de sus padres. A veces los padres, hermanos, cometemos, porque yo soy padre, cometemos errores. ¿Sí o no? Errores, pero garrafales, errorazos. Y nuestros hijos, hermanos, son nuestros jueces. Entonces los hijos, al ver esos errores, la interpretación de ello es juzgar a sus padres. Son hipócritas, son esto, son aquello. Y no digamos pues los padres, hermanos, que pecan, los que son, hermanos, cautivos por los vicios. Entonces, sea la razón que sea, el hijo no tiene por qué juzgar a sus padres, sino que tiene que respetarlo, no importando la condición de sus padres. Y la promesa está que si los hijos honran a sus padres, la promesa está de que Dios les va a dar largura de vida, es decir, serán bendecidos. Serán bendecidos. Pero la interpretación de los maestros judíos fue añadirle más, y que bastaba que el muchacho fuese a pedir perdón a Dios y que dejaran ahí pues una ofrenda por el perdón que iban a recibir. Entonces no dejaban que el muchacho ejercitara su relación, su respeto hacia Dios. Y eso les demandó el Señor Jesucristo. No dejan que los jóvenes respeten a sus padres. Y eso usted lo ha visto hasta el día de hoy. Y tantas interpretaciones que se ha llegado al colmo de que, bueno, en la religión usted sabe, usted peca, entonces usted puede ir a una iglesia a callar su conciencia, ¿verdad? Usted dice, señor fulano de tal, he pecado y vengo pues a pedir el perdón, ¿verdad? El perdón para ellos, la interpretación es, ¿qué es? Perdón, olvido, así es. En el sentido pues que de ahí comienzan de cero para seguir pecando, ¿verdad? Es decir, no hay un cambio. El perdón es la oportunidad que se te está dando en la vida, pero que tú debes de hacer un esfuerzo para que no se vuelva otra vez a caer en lo mismo.
Entonces, el perdón no es la oportunidad para seguir arruinando la tierra. Pero en la interpretación eso es lo que se da. Entonces, bueno, ya parto a cero, sí, está a cero, han sido perdonados tus pecados. Entonces aquel tiene la libertad de seguir arruinando. Es la palabra que estoy usando, ustedes interpreten ahí a qué me refiero, de seguir arruinando la tierra. Entonces Jesús denunció todo aquello. Pero lo que nos muestra Jesús, y volvemos a lo mismo, siempre preguntarnos qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios quiere de mí, qué debo de hacer yo con Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que te mantengas en la verdad de Dios, en los principios de Dios, no que te pongas a interpretar, ni mucho menos si te gusta o no te gusta. Porque el asunto de la palabra de Dios y de nuestra relación con Dios no es asunto si te gusta o no te gusta. A la carne no le gusta. Una cosa es la vida religiosa. La vida religiosa es bonito porque ahí tenemos la libertad de arruinarlo y de hacer añico a quien queramos, ¿verdad? Solamente vamos y acallamos un poco la conciencia. Eso es lo que le gusta a la carne. O que en una congregación te hagan sentir bien, que no te toquen la espina, la llaga, y todo va a estar bien. Como que cuando vas donde el médico y el médico dice que no hay otra cosa, que hay que meter el bisturí, ahí ya no nos gusta, ahí ya nos ponemos mal, nos resentimos, la carne se resiente y nos volvemos más médicos que el otro y comenzamos a recomendar al médico que pruebe esto, que haga aquello, y no será mejor don médico, y ya nos hacemos más especialistas que los mismos médicos. Es el error que cometemos todos. Pero en la vida espiritual, hermanos, eso es lo que se está haciendo hasta el día de hoy. Interpretamos de esa manera. Y por eso nuestra vida espiritual, hermano, es débil y mediocre. Aquellos que se preguntan, yo miro que hay que uno que pueden brillar y se mantiene, pero yo ¿por qué no? Bueno, la respuesta te la voy a dar sencillamente, porque a ti te vale jocote los principios de Dios, porque no los valoras. Y para ti eso como que es ya venir a ser una persona fanática. Es que, hermano, eso ya es fanatismo. Jesús fue fanático. Eso es lo que me estás diciendo, que Jesús fue fanático al esforzarse por cumplir, hermanos, la palabra de Dios, abrazar la verdad de Dios. Jesús, desde que vino a la tierra, desde que apareció, hermanos, con el propósito de venir a morir por nosotros, lo que Él demostró fue el respeto y la sujeción a la ley de Dios. Se sujetó a la palabra de Dios, aún a las leyes civiles. Él fue respetuoso y le enseñó al discipulado a ser respetuoso, porque eso era lo que iba a poder mantener en usted, hermanos, la fuerza que usted necesita para estar siempre enfrentando las dificultades en este mundo, lo que es la integridad. Cuando una persona pierde la integridad, ya no tiene fuerza. Y como no tiene fuerza, entonces tiene que agarrar, hermanos, de muchas cosas, de la filosofía, agarrar, hermanos, de la misma carne, la trampa, la hipocresía, porque perdió su dignidad. Pero el que tiene dignidad se mantiene fuerte. Está parado sobre una roca sólida que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué respondían, hermanos, los judíos a Jesús? Con amenazas y con violencia. Y usted sabe que cuando una persona no tiene con qué responder, no tiene base, no tiene criterio, cuando ya se le agotan toda la fusilería que tiene, todas las balas que tiene en su lengua,
no le queda de otro que usar la violencia. Y eso lo hemos visto en la historia de la humanidad. Cuando una persona ya usa la violencia, incita a la violencia, es porque ya no tiene, hermanos, de dónde agarrarse. Así de sencillo, no tiene base, no tiene principio. Siempre vamos a ver a un Jesús y siempre vamos a ver a un discipulado del Señor Jesucristo pacífico. Porque eso fue lo que le enseñó el Señor Jesucristo. Ellos tenían dignidad. En el libro de los Hechos, la primera vez que enfrentaron, hermano, a los gobernadores, los discípulos, usted va a ver el comportamiento de ellos. Y después de las amenazas y después que se les prohibía predicar a Jesucristo, esa gente salía con fuerza. Y saliendo de ahí, bajo amenaza, dice la Escritura, y empezaban a predicar a Cristo. Continuaban con la obra de Dios. Ustedes recordarán, y que es muy conocido ese pasaje, cuando los sueltan a ellos y los líderes religiosos le dicen, bueno, quedan libres, pero no vuelvan a predicar ese nombre. Porque entonces, y ahí viene la amenaza, los vamos a traer y va a ser peor la condición de ustedes. Entonces aquellos respondieron, juzguen ustedes, si es menester obedecer, ¿cómo sería? A los hombres antes que a Dios. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿verdad? Ahí no hay tales de interpretación ni nada, hermano. Es sostenerse en la verdad de Dios. Pablo, cuando habló, hermanos, de la apostasía de la cual ha caído, hermanos, la iglesia evangélica, dice que en los tiempos peligrosos tendrán comezón de oír, porque apartarán de la verdad el oído. De gente, hermanos, en la cual Pablo le dice a las iglesias cuando se despidieron, gente que va a hablar, hermanos, palabras perversas, dice ahí, y que no van a tener piedad, hermanos, de la grey, con tal de satisfacer sus egos. Pero ahí dice claramente, y apartarán de la verdad el oído, con tantas interpretaciones que hacen. Y ya sacando Biblia, hermano, fuera del contexto de la verdad de Dios. Miren, se los estoy diciendo, cómprense, si no lo han comprado, la Biblia. Reina Valera, ¿sí es? Amén. Porque esas ya la están buscando cómo hacerla a un lado. Hay que tener cuidado. Y llénese de la palabra de Dios. Si la cosa, hermano, leer la Escritura no es un, ¿cómo decirle? Como un castigo, como un deber, como algo, hermanos, que obligatorio. Ni modo, tengo que leer la Biblia. ¿Y por dónde empiezo? Díganme, por favor. Y comenzar a leer, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí, le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Y viene el maestro, ¿qué entendió usted de lo que leyó ahí? Pues dice que salió de ahí, que prohibió. No le entiendo nada, porque no quiere entender nada, no le importa. Pero a la hora de la aflicción, ahí es donde vienen los problemas, no hay de dónde agarrarse. Por lo menos los monos, hermanos, se cuelgan de donde sea, de cualquier rama. Pero ustedes, ¿de a dónde se van a agarrar si no conocen la palabra de Dios? Y es un vacío tremendísimo. Y ahí es donde viene la decadencia espiritual. Es decir, viene a ser, hermano, la aflicción viene a ser ya como el tiro de gracia. Porque ya andabas en alita de cucaracha y lo que necesitaba era un empujón. Así como en los tiempos de Samuel, cuando estaba niño, hermano, y comenzó a crecer, dice que en esos tiempos la lámpara se estaba apagando.
ya no tenía aceite. Y cuando Samuel fue llamado, el profeta Samuel, una llamita que si hubiese entrado una brisa ahí, hermano, la apaga. Pero antes que se apagara la lámpara, Dios llamó al profeta Samuel, que son reconocidos, hermanos, como lámparas en el mundo. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y vosotros sois como la luz del mundo, luminares en el mundo. Y que nunca se apague esa luz en vosotros, porque la necesita el mundo, la necesitan muchos, esa lámpara, esa luz, que va a hacer, hermanos, que la persona no tropiece ni se salga del camino. Amén y amén. Entonces el llamado es a permanecer en la verdad de Dios. Vamos a entrar a los detalles. Verso 1. Noten bien aquí lo que se está diciendo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué era el día de reposo? El día de reposo era un día que se dedicaba al culto, a la adoración, a honrar a Dios. Por ende, el día de reposo nadie tenía que trabajar. Entonces, un día antes, es decir, en la noche, antes que amaneciera ya para el día de reposo, hermanos, entonces la gente lo que hacía era preparar todo, comida y todo, para quedar libres, hermanos, de ir al templo y adorar al Señor. Dice aquí que en el día de reposo, pasando por los sembrados, sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Se da cuenta de ese detalle? Ahí es donde vienen las interpretaciones que ellos habían impuesto sobre la ley. Porque lo que la ley decía era que no se tenía que trabajar. Entonces los discípulos no estaban trabajando. Ellos agarraron, hermanos, el asunto, sacaron la semilla y comieron, porque tenían hambre. No es que fueron a trabajar para ganar el sustento de ese día y poder en la noche comer, sino que fue una emergencia, una necesidad, hermanos, en ese momento, y aprovechando que pasaban por los sembrados, agarraron semilla para comer en el momento. Pero como estaban los hermanos, ¿quiénes eran? Los fariseos. Usted sabe que vigilaban todo lo que hacía Jesús, como los chismosos. Yo no sé si vino hoy algún chismoso, levante la mano. No, una chismosa, no. No les crea. Bueno, no vinieron. Yo tengo que creerles que no vinieron, ¿verdad? Los chismosos ni las chismosas, que andan encima a ver qué hace el vecino, a ver qué hace el fulano. En la iglesia ahí está viendo cómo viene vestido. Si viene vestido con camiseta, la que bárbaro ese hermano, ya no respeta, en camiseta en la iglesia. Uy, el otro viene bien vestido. Es como viene ese hermano, claro, como tiene dinero. La cosa que para el chismoso todo es malo, nada es bueno, ¿verdad, chismoso? Amén, gloria a Dios. Y hay más, ves que vinieron, yo se los dije. Sí, como el hermano que está en aquella silla, mire, allá voltearon un montón, hay más todavía. Entonces, así andaban los fariseos, encima, para acusarle, para destruirlo, porque les estorbaba el Señor Jesucristo
hermanos, a ellos. Y lo acusaron aquí de que sus discípulos estaban violando, hermanos, la ley de Dios. Ahora viene, hermanos, precisamente, primero entender esto. Lo que se estableció ahí era que ese día se dedicaba a Dios. Ellos iban precisamente a la adoración, pero tenían hambre. Y lo que hicieron fue cortar para comer en un instante. Pero lo que la ley establecía era que no se debía, hermanos, de trabajar. Pero los sabios, como les dije, añadieron más sobre la ley, y eso hizo que se perdiera el espíritu de la ley. Y aquí vemos los detalles que pone Jesús, el ejemplo que respaldan la refutación que hace Jesús a la interpretación de ellos. Por ejemplo, les pone el ejemplo de David y sus hombres. Eran guerreros, hombres que derramaban sangre, los valientes de David. Y dice ahí, léalo conmigo, verso 3, refutando lo que ellos estaban acusando a los discípulos. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David con él cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Amén. Esto usted lo puede leer si está interesado en 2 de Samuel o 1 de Samuel, capítulo 21. Ahí lo puede leer este suceso. Es decir, Jesús se basó ¿en qué? En las Escrituras, para darles el ejemplo que una cosa es de que no se debía trabajar y otra cosa era la emergencia, hermanos, por el cual aparentemente la gente violaba alguna ley de Dios, ¿verdad? En el caso de David, como le digo, era gente armada. Sí, había sido llamado por Dios. Y la prueba de ello, hermano, es de que a Dios no se le dio el que construyera el templo, porque había derramado mucha sangre. Pero sin embargo, había sido llamado como soldado y andaba con soldados. Y después de regresar de una batalla o de andar huyendo de Saúl, hermanos, tuvo hambre. Y era tan grande que entró ahí al templo, los sacerdotes lo reciben y ni modo, lo que hicieron fue darle el pan de la proposición. Es decir, un pan, hermanos, que había sido destinado, apartado para Dios, aunque eran los sacerdotes los que comían ese pan, ¿verdad? Solo ellos podían comer ese tipo de pan que había sido apartado para Dios y nadie más. Y el que lo comía, pues violaba la ley y podía ser castigado, aún pena de muerte. Pero David y sus hombres comieron de ese pan. Usted puede decir, entonces, en base a lo que usted está diciendo, quiere decir que aquel tenía privilegio y todo. Porque si otros se lo comen, lo matan. No eran privilegios ni nada. Acuérdense, David fue levantado para proteger el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios siempre ha sido amenazado para ser destruido completamente. Hasta el día de hoy viven bajo esa amenaza. Entonces David había sido levantado, pero mayormente había sido levantado para cumplir el propósito de Dios. Y cumpliendo el propósito de Dios, el pueblo era guardado y protegido. Porque él cumplía, satisfacía la demanda de Dios. Entonces, en una emergencia, él comió de esos panes y no fue castigado. Entonces, si ustedes están señalando que mis discípulos violaron la ley de Dios, entonces la violó David. Esa era la pregunta. Esa era la refutación
que le estaba haciendo Jesús a los fariseos. Amén. Segunda refutación, otro ejemplo, verso 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Es decir, si hablamos de trabajo, lo que hacían los sacerdotes en el templo el día de reposo para realizar los sacrificios por el pueblo era un trabajo de ellos. Entonces ellos profanaban la ley y el templo, pero era necesario, porque eran necesarios los sacrificios y el trabajo que ellos realizaban ahí. Pero sin embargo profanaban la ley, violaban la ley. Pero ¿qué dice Jesús? Eran sin culpa. Era una necesidad que tenían que hacerlo los sacerdotes. Solo ellos podían hacer eso, con la ayuda de los levitas y nadie más. Hay un caso que lo estudiamos en Segunda de Crónicas, los que vienen los días martes. No voy a preguntar para que no se avergüence la mayoría que no viene, pero habíamos tocado, hermanos, cuando el rey de Judá, ¿cómo se llamaba? Ezequías, no. Bueno, el rey Ezequías, quedamos con eso, pero creo que no es él. La cosa es que este rey de Judá hizo reformas religiosas y convocó aún al remanente de Israel a celebrar la Pascua. Y al celebrar la Pascua, los sacerdotes y los levitas se dieron cuenta que los israelitas no se habían purificado. Y la ley decía que el que no se purificaba era digno de muerte. Entonces, cuando se lo dicen al rey, el rey se asusta. Y corre, dobla sus rodillas delante de Dios y le dice: Señor, tú sabes de que todo esto fue de repente. Queríamos honrarte, queríamos, Señor, perdónalos por favor, no derrames tu ira por esto, Señor. Y vino la respuesta del Señor perdonando lo que se había. Entonces los levitas, hermanos, que eran más que los sacerdotes, porque en el llamado que se hizo a los siervos de Dios, igualito ahora que se les hace el llamado, no atienden al llamado a honrar y a servir a Dios. Lo hacen cuando ellos quieren, cuando se les pega la regalada gana, como dice, ¿verdad? Entonces eran pocos sacerdotes los que habían atendido. Habían más levitas. Al ver pues que no se habían purificado, lo que hicieron fue doblegar, ¿cómo decirle? Duplicaron su trabajo. Sacrificaban, hermanos, por los que no se habían purificado, y después sacrificaban según la ley, hermanos, para el perdón de pecados. Entonces duplicaron su trabajo, se esforzaron. Y Dios, hermano, al ver eso, perdonó a este remanente de Israel. ¿Cómo se llamaba? El rey Ezequías, el rey de Judá. Amén. El rey Ezequías. Entonces usted va a ver situaciones ahí que se daban, hermanos, y que realmente pues en sí no cabía pues culpar a las personas de que habían violado la ley. Y esa es la refutación que hace nuestro Señor Jesucristo en cuanto a esto. Ahora vamos al verso 7, que es donde Él aplica precisamente la ley, el espíritu de la ley. Verso 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Es decir, la ley no estaba para condenar.
No era ese el espíritu de la ley. La ley vino para hacer del pueblo un pueblo especial. Cuando la iglesia evangélica, hasta los años 80, mantenían los principios de Dios, el mundo deseaba lo que tenía el creyente. Aún el congregado, cuando se llamaban para el diaconado, hermano, era difícil llegar al diaconado y muchos lo anhelaban y no podían entrar. Pero cuando comenzaron los principios a interpretarse sobre la verdad de Dios, ahí empezó la apostasía. La apostasía no aparece así nomás, sino que solo se necesita un punto y eso se va expandiendo, como se ha expandido hasta el día de hoy. Cuando vienen las interpretaciones, el caso del tapado de las mujeres, la chalina, la interpretación es que en esos tiempos se hacía porque era cultural, porque era parte de la cultura, pero ahora no porque nosotros no estamos en esa cultura. Pero el que lee la escritura se va a dar cuenta que no es asunto cultural, sino que dice que la mujer debe taparse a causa de los ángeles. Y el hombre no debe de taparse a causa también de los ángeles. Entonces ahí no tiene nada que ver lo cultural. Lo cultural es que la mujer, hermano, se forra todo. Ni los ojos se le miran. Ya estamos vendiendo esos forros aquí para que anden ahí todas. Mentira. Pero el taparse era, hermanos, como una señal de autoridad en la mujer, un reconocimiento a la autoridad de los ángeles. Lea bien ahí y se va a dar cuenta que no es asunto de cultura. Lo que es cultural, y lo están haciendo, miren cómo todos lo hacen al revés, hermano. Lo que sí es cultural es la danza, y lo han metido como una doctrina ahora. Y los que danzan, las mujeres que danzan, le llaman, ¿cómo le llaman? Luchadoras, valientes. Y yo no le miro nada de valentía, hermano. Entonces son valientes todos los que bailan en los clubes. ¿Ah? La danza es cultural, pero se impone como una doctrina. Primero, hermano, empezaron de que era parte de la unción del Espíritu Santo. Forzaron de esa manera la interpretación, y que nadie puede sostenerse cuando influenciaba el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento usted no va a ver nada con respecto cuando venía el Espíritu Santo sobre ellos. Ahí no había danza ni nada. Otra cosa forzada de interpretación era lo que la gente, hermanos, decía, porque no entendían lo que estaba pasando, hermanos, en el local donde estaban los discípulos, que vino el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y como llamas de fuego cayó sobre ellos, y dice la Escritura que comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces la gente que estaba más atrás pensaba que estaban borrachos, están llenos de mosto, dice. Entonces la interpretación es que un borracho se balancea. Entonces cuando el Espíritu Santo viene sobre un hermano, el hermano comienza a balancearse, dice todo. No, la Escritura no dice que porque se balanceaban. La Escritura dice porque les oía hablar en otras lenguas. Eso es lo que dice la Escritura. Es decir, la señal de haber recibido el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, era hablar en otras lenguas. Ahora, esto golpea a los que creen ahora en la danza y todo. Pero aquí no es asunto lo que yo pienso y lo que usted piense, sino que dice la Biblia. Ahí se resolvería todo.
¿Qué dice la Biblia? Es que el pastor dice, ¿qué le importa lo que diga el pastor? ¿Qué dice la Biblia? Es que la hermana dice que tuvo una visión. Sí, cayó de cabeza, estaba dormido, cayó de cabeza y comenzó a tener visiones. Pero sea como sea, que no se importa. Lo que importa es qué dice la Biblia. Por eso hay que traer la Biblia. Abra la Biblia, pero léala también en su casa. Dedícale un momento. Vale, le voy a ayudar. ¿Cuántas novelas miran ustedes? No, ya en serio. Así. ¿Cuántas miran? ¿Unas 5 novelas? ¿2? ¿3? Vaya, le voy a ayudar. Las que van terminando en ese horario, cuando termine, en ese horario ya no mire novela. Dedíquelo esa hora para leer la Biblia. Ya. Lo va a hacer. Lo van a hacer. Impía. Y amén, dicen todos, es que son sinvergüenza. ¿No? En vez de leer novela, lean la escritura, hombre. Es que si se lo digo personalmente me van a pegar y me van a volar los dientes. Hay que aprovechar estando aquí. Yo no estoy diciendo que miren novelas. Lean las escrituras mejor, para que sus vidas sean edificadas y fortalecidas. Y para cuando vengan a escuchar o escuchen a la voz extraña, como dice el Señor Jesucristo, entonces usted puede aceptar o rechazar y mantenerse no en su verdad, ni en la verdad de un ministro, sino en la verdad de Dios, como hizo el Señor Jesucristo. Aquí Jesús no estaba imponiendo su verdad, sino la verdad de Dios. ¿Acaso no habéis leído? Los llevó a las escrituras. Abran Samuel, porque eso está en Samuel. Abran Samuel y miren lo que hizo ahí David. ¿Acaso no hizo la ley los sacerdotes? ¿No habéis leído en la ley el día de reposo? Los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Busquen ahí en el libro de Números. Es decir, siempre la palabra de Dios. Esa es la base, la verdad de Dios. Ahí debe estar sustentado los principios, no en su verdad, ni en la verdad de nadie. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Entonces el espíritu de la ley, hermano, es la misericordia. Más que sacrificios. Ahora, él viene y la aplica en la sanidad del hombre de la mano seca. Léalo conmigo. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. He aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cae o cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día o en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ahí está la respuesta, con violencia, con amenazas. Cuando se acaban los argumentos, cuando no pueden contra la verdad de Dios. Jesús, su trabajo no era sanar. Él no tenía una clínica. Eso hubiese sido diferente, ¿no? Que él cobrara por cada sanidad en la clínica. ¿Cómo le pondríamos? Así como se buscan. Usted sabe cuando se dividen las iglesias, hermano. El que divide la iglesia, ¿cómo le ponemos a la iglesia? Le vamos a poner el remanente fiel. ¿Les gusta, hermano? Levanten la mano a los que les gusta. Aprobado. La iglesia se llamará el remanente fiel. Que de fiel no tienen nada porque se rebelaron, pero pongámosle. ¿Fieles a quién? Rebeldes.
Se están rebelando contra los principios de Dios y todavía se quieren llamar remanente fiel, ¿verdad? Jesús es mi pastor. Como que la idea es, hermano, que el nombre tiene que ser no el espíritu, hermanos, no el llamamiento que recibe un ministro, sino que en base a buscar algo que atraiga. La iglesia $1 millón con Jesús. ¿Cómo se oye? Tuani, dice el otro. Así pongamos. Miren, sorprendente. No le tomé foto porque no me gusta, pero andaba en El Salvador y de repente pongo Iglesia Evangélica Musulmana. Y todavía y le digo a mi hermano, espérate, le digo, ¿cómo dice? Iglesia, pero no es musulmán, no, ¿cuál es la palabra? ¿Qué son ellos? ¿Ah? ¿Cómo? Islámico. Iglesia Evangélica Islámica. Jesús, hijo de María, porque es el único versículo que habla de María en el Corán, ¿verdad? Entonces abajo ponen Jesús, hijo de María. Y yo me quedé. O sea, ¿qué son? Al final, ¿qué son? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Evangélico, islámico o católico? Porque, ¿verdad? Abajo. Entonces, ¿qué son? Yo diría que no son ni chicha ni limonada. En el béisbol decían ni picha ni cacha. Pero la cosa es lo atractivo, ¿eh? Qué bonito ahí. Ve, esos no andan con divisiones, esos no andan ahí que la doctrina divide. La cosa es lo atractivo, ¿no? Imagínense nosotros, Iglesia Evangélica Niño de Achote, ¿verdad? Achote con limón o naranja agria, pero que se oiga bonito, pues, el asunto, atractivo. No podemos engañar a la gente. Ahí se pierde la identidad, porque no se sabe lo que son al final. Lo único que se puede decir uno, interpretar, es que son burladores, que se han levantado en estos tiempos, como está escrito, que van a apartar de la verdad el oído. Es lo único que puedo decir. Mire qué importante es conocer la palabra de Dios a través de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí está expuesta la verdad de Dios. Yo me acuerdo las palabras, yo las escribí aquí, las palabras de Juan. Busquen segunda de Juan, no el Evangelio según San Juan, sino segunda de Juan. Y para que no les cueste, abran Apocalipsis y comienzan a retroceder. Vaya, para que no se extravíen. Ustedes van a retroceder, van a encontrar Judas. Retroceden y encuentran la tercera carta de Juan. Entonces, la segunda carta o epístola de San Juan Apóstol no tiene capítulo. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Verso 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Amén. Verso 4, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando ¿en qué? En la verdad, conforme a qué? Al mandamiento que recibimos del Padre.
Verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eso es lo malo, ¿eh? Que son bien estrictos, son bien, ¿qué dicen? ¿Ah? ¿Cómo es que se le llama a personas así? Legalistas. Porque muchos se pusieron serio, y eso es que estoy leyendo la Biblia, hermano. No lo estoy diciendo, imagínate que lo diría yo, hermano, se levantan y se largan. Ahora, ¿cuánto tiempo habían pasado desde que conoció Juan la verdad de Dios y que permanece fiel y llama a permanecer fiel siempre en la verdad de Dios? ¿Cuánto tiempo? Aquí Juan era un anciano, andaba por los 80 años. En el Apocalipsis se dice que andaba buscando los 100 años. Juan entró entre el primer, ¿cómo sería? Era a la segunda era, porque fue el apóstol más joven de los 12 apóstoles, fue el más joven. Ya los otros habían muerto y solo había quedado Juan, y era un anciano. Pero vamos a ver a un personaje que conoció la verdad de Dios a los 80, 85 años, se mantiene en la verdad de Dios y aconseja seguir manteniéndose en la verdad de Dios. Ay, hermano, pero eso fue antes, eso ya envejeció. Ya le iba a decir, su abuela es la que envejece, pero sería malcriadeza. No, hermanos, el hombre envejece, pasa, es pasajero. La vida cambia, la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Saben cuándo se va a cerrar este canon? La palabra de Dios, cuando suene la trompeta. Mientras sigue vigente la palabra de Dios, le guste o no le guste. Como alguien dijo ahí, esto no es paleta para que te guste o no te guste. Es la palabra de Dios. Obviamente vas a ser rechazado, obviamente. Y te van a poner ahí calificativos. Me acuerdo de alguien que me dijo, y no me canso de decirle eso, porque el hermano se me acercó y me dijo, lo que pasa es que ustedes son ortodoxos. Así le digo, sí, disculpe hermano, ¿y qué es ortodoxo? ¿Ortodoxo? No, pues sí, pero ¿qué es ser ortodoxo? Ilumíneme, maestro. Es que ortodoxo en griego, pues sí, eso que es que usted siempre la palabra de Dios y que quiere que le prediquemos. Dígame, que traiga un libro de filosofía, que les hable, hermanos, de filosofía, o traer al hombre que fue a la luna y que se quedó en la luna, aunque bajó a tierra, pero la mente le quedó en la luna. Eso quiere entretenimiento. Miren, hermano, cuidado cuando se habla de reforma. El rey Ezequías hizo reformas. Reforma en el sentido de volver a la gente a la verdad de Dios. Pero hoy cuando hablan de reforma, hablan de añadir y de quitar. Cuidado. En la palabra de Dios, si vamos a hablar de reforma, es volverse a la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras.
Preguntad por las sendas antiguas, dice la Escritura, y andad en ellas. Es volverse a Dios. Y si va a haber una reforma, que sea en el sentido de volver a los principios de Dios. Pero reforma de que vamos a quitar y añadir, tengan cuidado. Porque esto se trata no de entretenimiento, esto se trata de la salvación de las almas. Por eso murió Jesús. Jesús no murió para enseñarnos cómo morir, cómo sufrir. No, Él sufrió y murió para darnos salvación y vida eterna. Es decir, los sacrificios no fueron suficientes de los corderos, de los machos cabríos. Y por eso siempre se tenía que volver a sacrificar. Pero el sacrificio de Jesucristo fue una vez y para siempre, porque fue perfecto. Y a pesar ya que pasamos 2000 años, todavía la sangre de Jesucristo, hermanos, sigue perdonando pecados, limpiando pecados y trasladando a los hombres, hermanos, de las tinieblas a la luz de Cristo. Y de esta vida presente a la vida eterna. Todavía. No hay nada que añadir, nada que quitar. Porque esta es palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos, dígale: Señor, gracias por tu palabra, por tu consejo. Y quiera Dios que esto a usted le motive a leer la Biblia, leer la palabra de Dios, indagar. Como decía Lucas fue un médico. Y cuando escribió el evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos, ahí deja enmarcado él que después de haber investigado diligentemente, y en la investigación no es que fue a China, no es que fue a África a aprender de los maometanos o de los hindúes, no, fue donde los apóstoles, los que conocieron, los que caminaron con Jesús, y a aquellos que habían recibido también la revelación de Dios, y que todo compaginaba uno con otro, porque jamás el Espíritu Santo va a revelar algo que esté fuera de la verdad de Dios o del texto de la palabra de Dios. Jamás, jamás. Y quiera Dios que usted despierte esa hambre, esa sed de leer las Escrituras, no como obligatorio, no como algo sino que con alegría, con el interés de conocer a Dios, con el interés de conocer a aquel que murió por usted.